La verdad escalofriante que nunca dijeron, ¿qué sucedió en la noche del guerrero Apache? Era una noche oscura, en el corazón de un desierto que susurraba secretos olvidados. La luna, como un espectador silente, iluminaba levemente una antigua cueva donde se decía que un guerrero Apache había hecho un pacto con los dioses. Pero lo que sucedió esa noche, nadie se atreve a contar. Las leyendas hablan de luces que danzaban, sombras que parecían cobrar vida y un grito desgarrador que resonó en cada rincón. La historia se cuenta voz a voz, como si mencionarla fuera un tabú, una cadena que podría desencadenar lo inenarrable. En el pueblo más cercano, las luces de las casas titilaban como si temieran el amanecer. Los ancianos murmuraban sobre un ritual perdido, un sacrificio que había prolongado la paz entre dos mundos. Pero esa paz se rompió, y desde entonces, cada luna llena trae consigo un eco de ese grito, un recordatorio de que el guerrero aún ronda, buscando venganza. Las leyendas cuentan de un joven llamado Javier, curioso y atrevido, que decidió desentrañar la verdad. Atraído por el misterio, con su pecho apretado de miedo, se adentró en la cueva. A cada paso, las paredes parecían susurrar su nombre, llenando el aire con una tensión densa, un sonido apenas audible que vibraba en sus huesos. ¿Qué habrá realmente pasado aquí?, pensó, mientras el frío le recorría la espalda. De repente, una sombra se alzó ante él, oscura y espectral. Era más que un simple recuerdo, parecía una advertencia. El corazón de Javier latía con fuerza. Mientras retrocedía, los murmullos del pueblo lo llenaban de inquietud. Nadie vuelve de allí, decían. El guerrero busca a su próximo elegido. Una pregunta lo atormentaba, ¿quién sería el siguiente? ¿Podría ser él? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegúrate de que aún estás suscrito al canal. Me encantaría que no te perdieras ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. Y mientras Javier intentaba decidir su próxima jugada, una ráfaga de viento helado barrió el espacio, arrastrando consigo un lamento lejano que parecía moverse entre las piedras. ¿Era un eco del pasado? ¿O el guerrero estaba ahí, en la oscuridad, aguardando? La curiosidad y el terror se entrelazaron en su mente, empujándolo a avanzar. Su alma pedía respuestas, pero la cueva parecía advertirle, no todas las verdades deben ser contadas. ¿Logrará Javier descubrir el secreto, o se convertirá en parte de la leyenda? Javier cerró los ojos por un instante, tratando de calmar su latido acelerado. La sombra se movía, y el aire helado se volvió más espeso, como si la cueva supiera lo que él deseaba descubrir. Abrió los ojos, más decidido que nunca. Podía dar marcha atrás, pero el peso de la incertidumbre lo obligaba a seguir adelante. ¿Qué hay detrás de este velo de misterio?, se preguntó. El sonido de sus pasos resonaba, amplificado por la cueva, llevándolo más adentro del abismo. Pero cada paso que daba era como una señal de advertencia. Un sonido lejano, como un susurro apostado entre las rocas, llegó a sus oídos: no vuelvas. La voz era débil, casi un eco de advertencia, pero Javier no se detuvo. La tensión en su pecho se convertía en una necesidad casi irracional de entender lo que había comenzado. Las paredes estaban grabadas con símbolos, figuras que representaban tanto la vida como la muerte. Mantuvo su mano sobre los grabados, notando cómo vibraban bajo su toque, como si respondieran a su energía. De repente, un rayo de luz se filtró de entre las sombras, iluminando el fondo de la cueva. Su pulso se aceleró aún más. ¿Qué es eso?, musitó. Los murmullos de los ancianos regresaron a su mente: el guerrero espera. Su piel se erizó. ¿Qué es lo que realmente esperaba? Era su destino. Sin pensarlo, avanzó hacia la luz. Allí, en el centro de la cueva, se encontraba un altar antiguo, cubierto de tierra y polvo, pero en el centro brillaba algo. Era una piedra pulida con extraños símbolos que emanaban un aura casi hipnótica. Se acercó, y un viaje de recuerdos le atravesó la mente. Imágenes de guerreros en batalla, rituales ancestrales,
y un grito desgarrador que desgarraba la noche. Todo fue tan intenso que su corazón se detuvo por un segundo. Fue en ese instante que sintió una presencia a su lado. Volteó, sus ojos se abrieron como platos. La sombra había tomado forma. Frente a él, un guerrero apache de mirada feroz y un rostro marcado por el tiempo lo observaba, sus ojos ardían con un fuego ancestral. El guerrero levantó su mano, señalándole que se detuviera. «Llegas tarde, joven», dijo en un susurro grave que resonó en las paredes de la cueva. El aire tembló a su alrededor. «Has venido a buscar respuestas, pero cada respuesta trae un precio». La voz lo atravesó, helándole la sangre. «¿Qué precio?». Javier trató de formular una pregunta, pero su garganta se sentía cerrada, como si la sombra lo estuviera oprimiendo contra la roca. No todos los secretos pueden ser desenterrados, y hay aquellos que encuentran su camino hacia lo que se busca. La advertencia se desvaneció en el aire, pero el peso de sus palabras quedó resonando en la mente de Javier desesperado, miró a su alrededor. Las paredes parecían cerrarse, y el altar brillaba intensamente. ¿Pero era una trampa? ¿Una puerta hacia lo desconocido o hacia su propia destrucción? Él lo sabía, este era el clímax de su búsqueda, el instante decisivo que podría liberar el horror o la bendición. Se dio cuenta de que el guerrero no solo buscaba respuestas, sino también un nuevo elegido. ¿Podría ser él el próximo? Un frío descendió por su espalda, un sudor helado recorrió su frente. Con una última mirada hacia el guerrero, Javier tomó un respiro profundo, preparado para tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. ¿Qué camino elegirá Javier? ¿Se arriesgará a aceptar el desafío del guerrero o retrocederá hacia la seguridad del desconocido mundo exterior? La luz del altar parecía intensificarse, envolviendo a Javier en un halo dorado. Sus pensamientos se entrelazaban, formando una maraña de dudas y temores. El guerrero permanecía inmóvil, su mirada fija en él, como si pudiera atravesar su alma. ¿Estás listo?, preguntó la sombra en un susurro que retumbaba en su pecho. Javier sintió un nudo en la garganta. ¿Listo? ¿Para qué? La decisión de avanzar se volvía más abrumadora, como si el aire se estuviera espesando a su alrededor. ¿Qué significaba ese precio del que hablaba el guerrero? Estaba preparado para conocer una verdad que podría destruirlo, sin embargo, la atracción de la piedra brillante en el altar era poderosa. Era un llamado que resonaba en sus entrañas. Se acercó lentamente, como si alguien lo empujara suavemente hacia adelante a pesar de la advertencia que latía en su mente. De repente, la cueva comenzó a vibrar, como si estuviera viva. El guerrero levantó su voz, potente y reverberante. La verdad se obtiene a través del sacrificio. Debes decidir, el conocimiento o la ignorancia. La sombra siempre acompaña a quien busca la luz, advirtió. Él apenas podía comprender. La incertidumbre lo envolvía. ¿Sacrificio? ¿Qué tipo de sacrificio? ¿La vida de alguien? ¿La mía? Cada palabra del guerrero era un peso en su ser. Miró la piedra. Una luz pulsante le guiñaba, brindándole promesas de secretos ancestrales. «Corre», resonó una voz más fuerte a su alrededor. Era el susurro que había escuchado anteriormente, más claro que nunca. «No vuelvas. Lo que encuentres ahí marcará tu alma para siempre». El eco de la advertencia resonó en sus oídos mientras la luz del altar parpadeaba, proyectando sombras inquietantes que danzaban a su alrededor. Se sentía atrapado, como si dos fuerzas tiraran de él. Por un lado, el deseo de saber, de descubrir el misterio que había arrastrado su vida; por el otro, el miedo, un instinto que le gritaba que se alejara, que lo desconocido podría ser mortal. ¿Qué elegirá el guerrero?, preguntó la sombra, impasible, sus ojos aún ardiendo, llenos de un fuego que parecía alimentarse de sus dudas. La verdad liberará, pero también puede encadenar. ¿Qué vida escogerás? Poco a poco, la presión en su pecho crecía. Las visiones que había tenido antes comenzaron a aparecer nuevamente, como fantasmas de un pasado que no era el suyo, pero que ahora comenzaba a proyectarse sobre su destino. Era un guerrero que caía en la batalla, una mujer llorando la pérdida. Sus propias lágrimas caían, mezclándose con el polvo de la cueva. Finalmente, la decisión se presentó ante él, como un camino bifurcado ante un sendero en la selva. «Esto es una locura», gritó, desahogando sus temores en el eco del silencio. «No puedo seguir así». Pero cuando se dio la vuelta, la cueva se transformó.
Las paredes comenzaron a cerrarse, y la luz del altar se volvió una vorágine brillante que lo absorbía todo a su paso. El guerrero dio un paso hacia adelante, su mano extendida. Si retrocedes, perderás el todo. No hay marcha atrás. La determinación de Javier titubeó por un instante. Ante él se extendía una elección, y la verdad de un pasado que no parecía ser solo suyo. Respirando hondo, una resolución inesperada brotó en su interior. La verdad estaba esperando, pero qué oscuro secreto se revelaría, no tenía claro su destino, pero su corazón palpitaba con la expectativa de lo que iba a descubrir. Con un último vistazo hacia el guerrero, finalmente tomó el riesgo, acercándose a la piedra, mientras murmuraba, sé lo que soy, y quizás, acepte el precio. Un estruendo resonó, sacudiendo la cueva, mientras la luz lo atrapaba y su mente se llenaba de visiones. Justo antes de ser absorbido por el resplandor, la última palabra del guerrero cortó el aire, el precio será más alto de lo que imaginas. ¿Qué pasará con Javier en esta búsqueda de la verdad? ¿Él realmente está listo para descubrir los secretos del guerrero apache? La luz del altar lo envolvía, y en un instante, Javier fue transportado a un lugar desconocido, un mundo donde las sombras tomaban formas y el aire estaba impregnado de urgencias olvidadas. Su corazón latía con fuerza, retumbando en su pecho como un tambor de guerra. Las visiones empezaron a arremolinarse a su alrededor, imágenes nítidas que chocaban con su mente. Vio el guerrero apache en pleno combate, su figura esbelta y poderosa danzando entre los adversarios, su rostro marcado por la determinación y la rabia. A su lado, una mujer de cabello oscuro que gritaba, sus ojos llenos de lágrimas. «No. No lo hagas». Se escuchaba su voz, desgarradora y potente. Entre el caos de la batalla, Javier se sintió como un fantasma, incapaz de interferir en lo que estaba presenciando. Era como si las memorias de un destino ajeno fluyeran en su interior, revelando fragmentos de un pasado que le pertenecía pero que no comprendía del todo. ¿Por qué estaba viendo esto? ¿Era una advertencia? Un eco del precio que debía pagar. A medida que la batalla se intensificaba, la mujer devino un símbolo de dolor y desolación. Ella caía de rodillas, la tristeza desbordándose en su rostro. Javier sintió un tirón en su pecho, un nudo de desesperación que amenazaba con estrangularlo. Su mente revoloteaba entre la compasión por la mujer y el deseo incontrolable de entender. «Resiste», gritó una voz masculina detrás de él, como si proviniera del mismo guerrero que luchaba en la distancia. Javier se volvió, y en su camino encontró un espejo. No un espejo físico, sino uno de emociones, que reflejaba no solo lo que él deseaba ver, sino lo que verdaderamente era, un luchador atrapado en la lucha entre el pasado y el presente, entre la luz y la oscuridad. Poco a poco, la luz del altar comenzó a desvanecerse, llevándose con ella las imágenes y los sonidos de la batalla. Entonces, se encontró nuevamente en la cueva, jadeando y temblando. La figura del guerrero aún estaba allí, pero ahora tenía un aire de tristeza y resignación. «Has visto un fragmento de lo que aconteció», dijo con voz profunda. «Pero, ¿entenderás el significado antes de que sea demasiado tarde?» La pregunta retumbó, surcando la cueva como un eco que no se apagaba. Javier sintió el peso de las palabras, el impacto de una verdad que se escondía tras el sacrificio. «¿Qué debo hacer?», logró preguntar, sintiendo la incertidumbre abrumarle. Los secretos son como cuchillos, pueden cortar la cuerda que une el pasado con el futuro, pero también pueden ser utilizados para sanar. El guerrero dio un paso más cerca, el fuego en sus ojos reflejaba una mezcla de dolor y esperanza. Debes aprender de las lecciones anteriores. La verdad que buscas está asociada a un sacrificio que quizás no estás dispuesto a hacer. ¿A qué te refieres? Estoy listo, exclamó Javier, buscando con ansias la claridad, la respuesta que encadenara su destino. He visto suficiente, dímelo, solo háblame. Pero la cueva retumbó de nuevo, como si la tierra misma tuviera miedo a lo que venía. Las paredes comenzaron a temblar, y una grieta se abrió en el suelo, dejando escapar un haz de luz oscura. Javier sintió el calor de la energía fluyendo de la grieta, un contraste entre la luz dorada del altar y esta nueva oscuridad envolvente. Solo tú puedes decidir si tomas el próximo paso, dijo el guerrero, su voz ahora más distante. Pero ten cuidado, la verdad que buscas puede desatar un mundo de sombras que creías dejar atrás. La grieta se expandió, y con ella, una presencia ominosa surgió del fondo, un susurro de antiguas promesas y advertencias. Javier se acercó,
impulsado por un instinto que no podía ignorar. ¿Qué será?, pensó mientras la oscuridad serpenteara hacia él, y el eco de las palabras del guerrero resonaban en su mente. La tensión en el aire era palpable, un tirón de cuerdas invisibles que lo mantenía en un delicado equilibrio entre la luz y la sombra. Sin poder resistirse, finalmente dio un paso adelante hacia la grieta. ¿Qué hay al otro lado?, murmuró, mientras el abismo frente a él parecía abrirse como un mar de posibilidades y peligros. Javier sintió que la grieta lo absorbía, como si un poderoso imán lo atraía hacia la oscuridad. Al cruzar la frontera, un escalofrío recorrió su espalda. De repente, se encontró en un paisaje vasto y desolado, donde un cielo gris cubría la tierra con un manto de melancolía. La atmósfera estaba cargada de un silencio pesado, interrumpido solo por un eco lejano de gritos, como un lamento de almas perdidas. A su alrededor, ruinas de antiguas edificaciones se dibujaban contra la penumbra, vestigios de lo que podría haber sido un vibrante pueblo indígena. Javier notó que algunos muros aún conservaban pinturas, huellas de una época dorada. Los colores, aunque gastados por el tiempo, seguían contando historias de victoria y valor. Se acercó a uno de ellos, recorriendo con su dedo las líneas de la imagen, evocando la visión del guerrero apache. Este lugar lo conozco, murmuró, pero la sensación de familiaridad era perturbadora, como si perteneciera a un sueño inquietante. Siguió caminando, cada paso resonando con un eco ominoso. De pronto, una figura emergió de entre las sombras. Era un anciano, su piel arrugada y su mirada sabia, como si las experiencias de generaciones pasadas estuvieran grabadas en su ser. «Has llegado, Javier», dijo en un susurro profundo. «El tiempo te ha traído aquí para enfrentar lo que olvidaste». «¿Olvidé? Pero, ¿qué es lo que debo enfrentar?», preguntó, sintiendo cada vez más la presión de un destino ignorado. El anciano levantó una mano, señalando hacia una fogata encendida que chisporroteaba en el centro de las ruinas. «Las llamas revelan la verdad. Acércate y mira lo que ocurrió aquella noche», indicó con un gesto grave. Javier sintió una fuerza irresistiblemente atraído hacia el fuego. Una vez frente a la fogata, las llamas comenzaron a danzar y a transformarse en visiones. De inmediato, las imágenes brotaron, una escena de caos y dolor, el guerrero apache, la misma batalla, pero distribuidos ahora entre traición y batalla. «Eran amigos, hermanos», murmuró el anciano mientras los rostros de los guerreros aparecían con tristeza. Pero el deseo de poder los corrompió. La mujer era la portadora del destino, pero no la escucharon. Javier se sintió apretado, el nudo en su pecho se convirtió en una cadena que lo restringía. ¿Qué sucedió con ella? ¿Con el guerrero? El anciano cerró los ojos, como si recordara una herida nunca cicatrizada. Sacrificios, Javier. La muerte de uno llevó al lamento de todos. Aún hoy, el eco de esa noche resuena en las sombras del olvido. De repente, el fuego chisporroteó intensamente, y un nuevo eco surgió, resonando con la fuerza del viento. «Libérame», gritó una voz, la misma que había escuchado antes. «Javier. Ven a buscarme». Era la mujer, sus palabras eran un llamado de socorro que desenterraba el pasado dentro de Javier, como un eco interminable. Sintió que el corazón le latía a 1000 por hora. «¿Dónde estás?», gritó, pero el viento llevó su voz hacia la oscuridad. La imagen de la mujer se desvaneció, dejando solo las llamas. «Debes decidir, Javier», insistió el anciano, su voz temblando. «¿Confrontarás el pasado y liberarás a su alma? ¿O dejarás que la historia continúe enclaustrada en la oscuridad?» El lugar comenzaron a temblar, estructuras de polvo caían mientras la grieta detrás de él comenzó a cerrarse lentamente. Las paredes temblorosas clamaban con una fiera urgencia, y Javier comprendió que el tiempo se le escapaba. «No puedo dejarla», exclamó, sintiendo que su vida dependía de ello. Pero el anciano solo asintió con tristeza, consciente de que la decisión recaía sobre los hombros de Javier. Otro grito resonó, más intenso y desesperado. «¡Libérame!». Sin pensarlo dos veces, Javier se lanzó hacia la dirección de la voz, sabiendo que su destino estaba ligado a esa alma desdichada. Esa era su única opción, aunque las consecuencias fueran inciertas. Lo que no sabía era que, al dar ese paso, desataría una serie de eventos que cambiarían todo lo que creía saber sobre él y su linaje. «¿Qué harás, Javier?», resonó la voz del anciano tras de él, mientras desaparecía en la oscuridad. El eco de la pregunta lo siguió en un laberinto de entonces y ahora,
y Javier supo que su viaje apenas comenzaba. Javier sintió que el suelo temblaba bajo sus pies mientras corría hacia el grito que lo llamaba. El aire se hizo denso, como si cada molécula estuviera cargada de energía oscura y expectativa. Las sombras se retorcían a su alrededor, formando figuras que parecían danzar en un ensueño sombrío. Con cada paso, el eco del lamento fortalecía su determinación, y su corazón palpitaba fuerte en su pecho, más por necesidad que por miedo. Las llamas de la fogata parecían guiarlo, parpadeando con una intensidad que iluminaba brevemente su camino, revelando destellos de lo que alguna vez fue un hogar lleno de vida. Segundos más tarde, la imagen de la mujer se hizo más clara en su mente. Su rostro, aunque etéreo, emitía una belleza desgarradora en medio de la desesperación. Javier sintió un tirón en su interior, como si recordara algo que nunca vivió. El suelo tembló de nuevo, y un estremecimiento recorrió su cuerpo. A su alrededor, las ruinas comenzaron a desmoronarse, fragmentos de piedra y polvo cayendo como lágrimas de la historia. No había tiempo, su impulso era vital. Así que siguió el eco de aquel grito, subiendo una colina cubierta de hierbas marchitas. Cada paso lo llevó más cerca de una verdad oculta, donde la historia de esta mujer y su ansia de liberación se entrelazaba con su propio destino. Al llegar a la cima, de repente cesó el viento. El silencio era aterrador, como un grito reprimido en la garganta. Javier respiró hondo y se volvió hacia el horizonte. A sus pies, una sombra más oscura que la noche parecía moverse, una forma líquida que devoraba la luz a su alrededor. Y dentro de esa sombra, un par de ojos, dos destellos de luz que le indicaron que no estaba solo. Javier. La voz resonó de nuevo, más clara, más fuerte. La mujer apareció entre las sombras, su figura danzante parecía atrapada, como un espíritu a punto de desvanecerse. Había un brillo en su mirada que desafiaba la oscuridad, pero también un miedo que podía palparse. ¿Dónde estás? Voy a ayudarte, exclamó Javier, intentando hacer que su voz sonara segura. Sin embargo, por dentro, un frío indescriptible le recorría el cuerpo. Había algo en esta búsqueda que lo hacía temer lo que podría encontrar. Escúchame. La mujer extendió su mano hacia él, sus dedos temblando. No todo es lo que parece. El sacrificio que se llevó a cabo no fue solo por mí, sino también por un secreto que ha atormentado a tu familia durante generaciones. Tú eres parte de esto. Debes estar listo para la verdad, porque hay algo que definitivamente no quieres recordar. Javier sintió que su estómago se encogía. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué relación tengo yo con esto? La urgencia lo apretó como una serpiente, pero más personas estaban en juego aquí, y él no podía permitir que más almas quedaran atrapadas. Lo que pasó aquella noche. La voz se interrumpió, y de repente el eco de los gritos se elevó, mezclándose con un viento que aullaba con desesperación. La sombra tras de ella comenzó a cobrar forma, contornos de guerreros, de fantasmas que estaban atados a esa noche fatídica. Javier se dio cuenta de que no estaba tratando solo con recuerdos, estaba ante un reencuentro con la historia misma. Debemos terminarlo. Ahora, gritaron los guerreros al unísono, sus voces resonando como un tambor en su mente. Mientras Javier se preparaba para enfrentar a esta oscura legión, un flash de luz iluminó la escena y la mujer se desvaneció en un destello sorpresivo. La conexión se rompió, dejando a Javier sumido en la confusión. Un nuevo grito emergió del abismo, uno más profundo, más viejo. Era un grito que lo llamaba a descubrir no solo su propia historia, sino la verdad que había estado expuesta, esperando a ser destapada. ¿Estás listo para afrontar lo que vendrá?, resonó una voz familiar, y al voltear, vio que el anciano había regresado, al borde de lo que parecía ser el tiempo mismo. La carga de lo que debía enfrentar era infinita. Javier hizo una pausa, sabiendo que cada decisión podía cambiar el curso de su vida para siempre. El anciano sonrió triste mientras el murmullo de los guerreros crecía, y Javier se imaginó a sí mismo de pie ante un abismo, listo para sumergirse en una verdad que no solo cambiaría su vida, sino que a través de él, podría finalmente liberar a todas las almas atrapadas en ese oscuro destino. ¿Qué harás ahora, Javier? Las palabras del anciano se entrelazaron con la sombra que lo rodeaba mientras la batalla por el alma de la mujer se acercaba más que nunca. El eco resonó en su cabeza, y la incertidumbre lo hizo dudar. Su camino apenas había comenzado, y aún quedaba mucho por descubrir. Javier sintió como el tiempo se detuvo por un instante. La pregunta del anciano le retumbaba en los oídos como un tambor antiguo, marcando el latido de un destino incierto. La sombra que lo rodeaba parecía acercarse,
cargando una presencia familiar que lo invadía de un frío helante. Quiso dar un paso atrás, pero el silencio del abismo se lo impedía. «¿Qué haré?», musitó para sí, sintiendo el peso de una ancestral verdad asfixiando su aliento. «Debes elegir», dijo el anciano, su voz temblando entre la bruma oscura. «Cada camino se ha escrito, pero tú eres quien decide el desenlace». Los guerreros comenzaron a murmurar entre ellos, un sonido de metal y hueso, sobrecogedor y angustiante. Javier levantó la vista hacia ellos, y lo que vio le cortó la respiración, dolor, rabia y una súplica silenciosa en sus ojos vacíos. Eran almas atrapadas, buscando venganza o redención, y en su mirada se reflejaba su propia lucha interna. «¿Ustedes qué quieren de mí?», exclamó, su voz apenas un susurro. «Debes recordar», gritaron al unísono, el eco reverberando a través de la noche como un grito desgarrador de guerra. «La noche fatídica te pertenece tanto como a nosotros». El guerrero apache, tu ancestro, emitió un grito que los selló a todos en este limbo. Los pactos no se rompen con palabras, sino con sacrificios. Una oleada de pánico invadió a Javier. La sombra se movió con una ferocidad espeluznante, sus contornos ahora casi humanos. Las urracas graznaron en la lejanía, como si supieran que algo terrible estaba a punto de suceder. Un sudor frío comenzó a escapar de su frente mientras sentía cómo la historia que tanto había intentado evitar ahora lo abrazaba con una fuerza implacable. «Tu historia es nuestra historia», continuaron los guerreros. «Y la única forma de liberar tanto a aquellos que han caído como a ti mismo es enfrentar el sacrificio». «¿El sacrificio?», preguntó, el temblor en su voz traicionando su valentía. «¿De qué sacrificarme?». «Tu esencia, tu memoria, tu conexión». «Solo así podremos cruzar el velo que separa mundos», respondió el anciano, su mirada fija en Javier, como si pudiera atravesar la barrera temporal. El aire se volvió más denso, creando una sensación de ahogo en Javier. La idea de perderse a sí mismo lo atemorizaba, como un despertar de un sueño donde todo lo que amaba podía desvanecerse. Sin embargo, algo profundo dentro de él luchaba contra sus temores. La mujer que había visto, sus ojos y su dolor, todavía ardían en su mente. Ella merecía encontrar la paz. «Pero, ¿qué hay de mí? ¿Qué pasará si me sacrifico?», preguntó, su voz ahora firme a pesar del miedo que lo atenazaba. «Solo tú puedes decidir si estás listo». «No hay vuelta atrás», dijo el anciano, una sombra de tristeza cubriendo su rostro. «El sacrificio puede liberar multitud de almas, pero también puede consumir la tuya». Las palabras se enredaron en su mente, creando una maraña de emociones. Javier miró de nuevo a los guerreros, quienes esperaban con la intensidad de aquellos que han sido olvidados. Los ojos de sus ancestros brillaban con la esperanza de una resolución. Javier inhaló profundamente, su pecho apretándose al descubrir la intensidad de su determinación. «De acuerdo, haré lo que sea necesario», respondió, su voz resonando con un eco de resolución, pero apenas pronunció esas palabras, la tierra tembló violentamente, rompiendo el suelo entre ellos. «No todo está decidido», gritó una figura oscura emergida de las sombras, un guerrero antiguo, su rostro marcado por el dolor y la furia. «Tú no entiendes la magnitud de lo que ofreces». Javier sintió que su corazón se aceleraba. ¿Quién era este guerrero? ¿Y qué verdad se cernía sobre el que podía cambiarlo todo una vez más? Mientras la pelea entre sombras crecía, Javier supo que la revelación que había estado a punto de recibir cambiaría no solo su futuro, sino también el de aquellos que quedaron atrapados en la niebla del pasado. «Prepárate. La verdad que descubras puede ser tu ruina o tu liberación». La voz del anciano sonó en sus oídos, pero ahora parecía perderse en el estruendo que crecía a su alrededor. Javier, atrapado entre el sacrificio y la revelación, se vio forzado a decidir. La historia no había terminado de contar su versión, y él estaba a punto de descubrir lo que realmente ocurrió en la noche del guerrero apache. Las sombras rugieron, y un nuevo abismo se abrió a sus pies. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad que lo aguardaba, o quedaría atrapado en la eternidad de las almas que una vez juró liberar? La oscuridad comenzó a cerrarse sobre Javier como un manto pesado, y el aire alrededor se tornó espeso. Un miedo primitivo lo invadió, y su instinto de supervivencia se intensificó. La figura del guerrero que se alzaba frente a él parecía tomar forma, revelando un rostro endurecido por el tiempo, con cicatrices que narraban la tragedia de su pasado. «Tú no sabes nada», rugió el guerrero, sus ojos centelleantes como brasas. «La historia que crees conocer es solo la sombra de lo que realmente sucedió».
El sacrificio no es lo que piensas, te está llamando a un destino mucho más oscuro. Javier retrocedió un paso, su corazón golpeando con fuerza en su pecho, cada latido resonando como un tambor en el silencio sepulcral. Las almas atrapadas a su alrededor comenzaron a murmurar, un coro de desesperación que llenaba el aire de ecos abrumadores. La sombra que lo rodeaba parecía estar viva, retorciéndose y tomando forma de sus propios temores. ¿Qué te impide hablar, guerrero?, preguntó Javier, sus palabras saliendo entre la tensión y el terror. ¿Qué es lo que escondes? El guerrero antiguo soltó una risa amarga, y al hacerlo, el eco pareció viajar en ondas profundas. Lo que tú llamas sacrificio, yo lo llamo la última condena. No se trata solo de tu esencia, sino de un legado repleto de traiciones y maldiciones. Al adentrarte, te perderás en un laberinto donde los ecos de la batalla se escuchan como susurros de locura. Dímelo todo. No puedo quedarme con más preguntas, exigió Javier, sintiendo como su nerviosismo comenzaba a transformarse en una furia que ardía en su interior. Las visiones de la mujer aparecieron en su mente, su sufrimiento y su lucha por la redención. Era un fuego ardiente que lo empujaba hacia adelante. Si decides cruzar el umbral, serás testigo de la verdad oculta. La noche del guerrero apache está ligada a tu sangre, pero lo que verás puede quebrantar el hilo de tu existencia. La advertencia del guerrero resonó como un canto fatalista, la tierra tembló de nuevo, y las sombras comenzaron a girar alrededor de Javier, arrastrándolo hacia el abismo. Al punto de caer, sintió la mano del anciano aferrándose a su brazo. Recuerda, Javier. La verdad puede liberarte o consumirte. Pero también puede ser el vínculo que rompa las cadenas que atan a estas almas. Un profundo silencio se impuso antes de que una voz familiar se alzara en su mente, una canción olvidada que lo llamaba a la acción. Sé valiente, hijo mío, la redención está en la verdad. La voz de su madre resonó con dulzura, imbuyendo a Javier con una oleada de coraje. Lo haré, murmuró Javier, y dio un paso hacia el abismo. La oscuridad lo tragó, pero en medio del caos, una luz tenue comenzó a brillar. Era un haz de esperanza que fluía desde su interior, cortando la oscuridad como una espada, y así, la imagen de la noche fatídica se formó a su alrededor, como si los hilos del tiempo se tejieran en un tapiz de revelaciones. Vio sombras danzando, guerreros y mujeres luchando juntos, pero también vio traiciones crueles, alianzas rotas y un sacrificio que se había convertido en un punto de corrupción. El rugido de una tormenta resonó, un eco de la batalla que había sellado el destino de muchos en la eternidad. Javier se dio cuenta de que no era solo un espectador, su vida, incluso su sacrificio, había estado atado a esos eventos de forma más profunda de lo que jamás hubiera imaginado. Mientras las imágenes a su alrededor se tornaban caóticas, Javier se enfrentó a la pregunta que podría determinar el futuro de todos ellos. Estaba dispuesto a dejar que la revelación se revelara completamente, sin importar el dolor que pudiera causar. Un grito resonó en su corazón, invocando la fuerza de sus ancestros. Muéstrame la verdad. Y en ese instante, el abismo se abrió, haciéndolo caer en un oscuro vórtice de luces y sombras. La revelación se acercaba, y Javier se aferró a la esperanza de que, al final, las cadenas de los que estaban atrapados podrían ser finalmente deshechas. Un nuevo eco lo envolvió, su voz resonante. Apenas un susurro. Las sombras tienen secretos que nunca debieron ser revelados, las almas deben elegir. ¿Sería Javier el portador de esos secretos, o se convertiría en un sacrificio más en la larga cadena de tragedias? Todo pendía de un hilo, y la verdad se alzaba, peligrosa y seductora, aguardando a que él la abrazara o la rechazara. Las sombras lo envolvieron, y duros gritos lo lanzaron hacia un torbellino de visiones y ecos inquietantes. Javier sintió su corazón palpitar con fuerza, golpeando contra su pecho como si intentara liberarse. Las imágenes comenzaron a adquirir forma, y en el centro de esa vorágine de luz y oscuridad, una figura familiar emergió. Era su madre, con su rostro sereno, pero sus ojos reflejaban un dolor profundo. Javier, susurró su voz, resonando en el laberinto. Escucha con atención. Lo que aprenderás puede cambiar el rumbo de la historia. La imagen se desvaneció, y en su lugar, Javier se encontró rodeado de guerreros, todos marcados por las cicatrices de la batalla. Los murmullos de sus discusiones cargaban el aire con un sentido de urgencia. Un anciano, de cabello blanco como la nieve, se alzó entre ellos, su mirada reflejando sabiduría y desesperación. «Stand back. The shadows linger with our thoughts», gritó con una voz profunda. De repente, la visión giró, y Javier se encontró en medio de una llanura desierta,
con la luna brillando intensamente. La escena se centró en una gran fogata, donde varios guerreros se preparaban para la guerra, cada estrategia siendo discutida con intensidad, cada mirada llena de determinación pero también de temor. Las llamas danzaban y Javier pudo ver los rostros tras la luz. Eran su gente, hombres y mujeres que llevaban en sus corazones el peso del sacrificio. La tensión era palpable. Y entonces, el guerrero que había enfrentado anteriormente se alzó entre ellos, su mirada fija y poderosa. «Esta noche es crucial», proclamó. «Ellos vienen por nuestra sangre. No debemos mostrar debilidad. La victoria depende de nuestro sacrificio». Las palabras cayeron como una piedra en el alma de Javier. ¿Qué sacrificio? ¿Acaso era una referencia al destino que él mismo temía? Las imágenes continuaron deslizándose, mezclándose con sus propios recuerdos de la historia familiar que llevaba. Vio a su madre en la cama, enfermedad apagando su luz mientras murmullaba sobre el legado que nunca entendió. «La verdad es tu dolor», gritó el guerrero. «El horror se encuentra en la traición de los tuyos. El sacrificio no es solo una ofrenda, es una elección, Javier. ¿Te atreverás a tomarla?» Con el sudor empapando su frente, un torrente de emociones se arremolinó en su interior. La confusión se transformó en claridad. ¿Qué estaba dispuesto a perder por aquellos que amaba? ¿Cómo puedo detener esta cadena de sufrimiento? ¿Cómo puedo liberarlos? La respuesta lo llegó en un susurro, como un eco que reverberaba en su mente. Solo aceptando lo que has ignorado. Solo enfrentando aquello que temes. Entonces todo se volvió negro, y la siguiente escena se llenó de fuego y caos. Javier vio el sacrificio final, una hermosa mujer al centro del sacrificio, gritos que desgarraban el cielo. Era la misma figura que había visto en sus sueños. ¿Es este mi legado?, preguntó, sintiendo la amargura del destino que se cernía sobre él. Ahora debes decidir. ¿Salvarás a esta alma o te permitirás que caiga en el olvido? La voz del guerrero resonó, un eco imperioso que lo desnudó de su miedo. Javier sintió un vacío recorrer su ser. Tenía que actuar, pero ¿a quién salvar? La verdad se convertía en una carga y una liberación al mismo tiempo. Todo dependía de su elección. En ese instante, la oscuridad lo abrazó de nuevo, y una luz deslumbrante emergió, empujándolo a un lugar desconocido, y antes de que pudiera asimilar lo que ocurría, se encontró de vuelta en el bosque sombrío, con el guerrero al frente, observándolo fijamente. Tu elección es inminente. La verdad está por encima de todo, pero también trae consigo el dolor. ¿Estás realmente preparado para enfrentarlo? El aire estaba pesado de expectativas, y Javier comprendió que el momento de tomar acción se acercaba. Era una ejecución de destino, donde su vida y la de muchos más pendían de un hilo. Él solo podía atinar a murmurar una última pregunta, su voz quebrándose bajo el peso de la revelación. ¿Qué pasará si elijo la verdad? El guerrero sonrió intensamente, cada palabra suya un canto de advertencia y promesa. Entonces, las sombras se desvilarán pero no sin antes reclamar lo que es suyo. Las sombras comenzaron a moverse de nuevo, revelando un camino. ¿Sería ese el sendero a la verdad o una trampa mortal? A medida que Javier lo contemplaba, una decisión crucial se cernía sobre él, lista para cambiar todo lo que conocía. Javier sintió que el aire se tornaba denso a su alrededor, y el eco de aquellas palabras reverberaba en su mente como un tambor de guerra. La verdad, la búsqueda de la verdad siempre había estado en su interior, y ahora, al borde de lo desconocido, el destino lo llamaba irresistiblemente. Cerró los ojos, respiró profundo y tomó una determinación. Voy a liberar lo que se ha atado por generaciones por mí y por ellos. Su voz resonó con firmeza, y la cueva pareció vibrar con su declaración. El guerrero lo observó, un destello de aprobación en sus ojos. Ten cuidado, joven, porque el camino hacia la verdad está repleto de sombras que intentarán retenerte. Entonces, Javier dio un paso hacia el camino iluminado. Las sombras danzaban a su alrededor, susurros de advertencias que parecían querer cerrarle el paso. Pero él, alimentado por la necesidad de liberar a la mujer de su sufrimiento y acabar con el ciclo de dolor, continuó a avanzar. Sus pasos resonaban, un eco de su determinación. De pronto, se encontró frente a la fogata que había visto en las visiones, iluminando un grupo de guerreros y la figura de la mujer. Ella estaba allí, atrapada en un vaivén de luces y sombras, con lágrimas en sus ojos. Javier imploró, extendiendo su mano. Su voz era un canto frágil,
pero lleno de esperanza. «Voy a liberar tu alma», exclamó, y con esas palabras se sintió invadido por una energía ardiente. Las llamas detrás de ella cobraron vida, elevándose y creando un portal entre dos mundos. Sin dudarlo, Javier se adentró en el fuego, donde el pasado y el presente se transformaron en una espiral de visiones. La mujer sonrió mientras las imágenes comenzaban a formarse. Vio a los guerreros enfrentándose, amigos convertidos en enemigos, luchando por un trono de poder. Y en el centro, vio a su madre. Ella también había estado inmersa en la historia, su sacrificio entrelazado con el destino de Javier. «¿Por qué nunca me dijiste nada?», gritó, sintiendo que su propio corazón se desgarraba. «¿Por qué dejaste que esta sombra cayera sobre mí?». La mujer esquivó la respuesta, sus ojos, llenos de tristeza y aceptación. «Tu madre hizo lo que creyó necesario, y aunque los sacrificios son dolorosos, la verdad puede ser liberadora». Sin embargo, las sombras comenzaron a retorcerse, rugiendo de dolor y rabia. «No dejaré que te lleven», gritó Javier, sintiendo como el poder de su determinación empezaba a forjar una conexión con el legado. La verdad regresó a él en un torrente, mostrando la traición, los pactos incumplidos y el sacrificio que había hecho su familia, entrelazando todo en una red de dolor. «Tú, el guerrero», la voz resonó de nuevo. «¿Dónde estaba tu sacrificio en esta historia?». La pregunta lo atravesó como un puñal. «Debemos romper este ciclo». Javier gritó, sus palabras conduciendo a un clamor que resonó en las profundidades de la cueva. Con cada palabra, cada imagen, el vórtice se intensificaba, volviendo las sombras más furiosas. Justo entonces, el guerrero pasó al lado de Javier, apoyando una mano en su hombro. «Eres el hilo que conecta todos los sacrificios, que puede deshacer lo hecho. Solo un verdadero valiente puede afrontar la oscuridad y salir ileso». El fuego se volvió un río de luz y sombras, y Javier comprendió que el sacrificio no era una pérdida, sino el inicio de un renacer. Era la elección de liberar lo que había crecido en el sufrimiento. Con un grito que resonaba, Javier extendió sus manos hacia la mujer, canalizando su fuerza, unificando la verdad con su propósito. «Juntos, rompamos las cadenas», gritó, y justo en ese instante, un estallido de luz brotó del altar, atravesando las sombras como un rayo de pureza. El eco ensordecedor de gritos de liberación resonó mientras las almas atrapadas comenzaban a liberarse, atravesando la oscuridad. Y en ese instante de revelación, Javier entendió que era el medio para sanar el dolor, no solo de su familia sino de todos aquellos ligados a esta historia. La cueva estalló en un clamor de luz, sombras disipándose, y en medio de la bruma se levantó la figura del guerrero. «Has elegido la luz, has liberado no solo a otros, sino también a ti mismo. Ahora, el pasado ya no te gobernará». Javier sintió su pecho liviano, como si un peso se hubiera levantado. La mujer sonrió con gratitud mientras las sombras se disolvían, llevándose consigo el grito de dolor de generaciones. Y así, entre luces danzantes y ecos de agradecimiento, Javier supo que su historia había cambiado. Mientras abandonaba la cueva, volvió al desierto bajo la luna brillante. Era el inicio del nuevo amanecer, y aunque la historia no solo se había tratado de él, sino de todos los que vinieron antes, el sacrificio había valido la pena. La paz finalmente podría reinar, y su corazón, libre del peso de generaciones, latía con esperanza. Javier se volvió hacia el horizonte. La luz del amanecer iluminaba su camino, y sonriendo, supo que había hecho lo correcto. En su interior, el eco de aquella noche quedaría grabado por siempre, un recordatorio del poder de la verdad y el sacrificio. Por último, las palabras del anciano resonaron en su mente: «La verdad puede liberarte o consumirte. Pero siempre será tu elección». Con ese mensaje en su corazón, Javier avanzó, listo para abrazar la vida que le esperaban, y finalmente, libre. Ahora que has sido parte de esta historia, no olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas descubran la verdad detrás de cada leyenda. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo a nuestras historias.